Obviamente, a la hora de investigar las complejidades que nos atraviesan, podemos elegir distintos contornos. Uno de ellos, ya hemos dicho, puede ser la ciencia del lenguaje y la lingüística hispánica, y dentro de este contorno podemos establecer, trazar distintos entornos. Uno de ellos interesantes es la interrelación entre lingüística y pensamiento filosófico, y dentro de esta interrelación entre lingüística y pensamiento filosófico podemos encontrar, ubicarnos, concentrarnos en distintos entornos. Uno de ellos es la labor analítico-filosófica de Manuel García Carpintero Sánchez Miguel. A nivel personal fue profesor nuestro allá a mediados de la década de los 90 del siglo XX en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. En concreto, Filosofía del lenguaje como asignatura general, troncal, común para todos los estudiantes de filosofía que cursábamos en segundo curso. En nuestro caso fue en 1993-94 y los dos cursos siguientes hasta finalizar la licenciatura de filosofía pues lo elegimos en los cursos 1994-95 y 1995-1996 en cuestiones de filosofía del lenguaje y filosofía de la mente, cuestiones de psicosemántica, cuestiones del Tractatus de Wittgenstein, entre otras materias, y disfrutábamos de los avances de sus contribuciones en forma de artículos o de conferencias. En un futuro, pues los estudiantes gozábamos o nos enfrentábamos a los retos de problemas filosóficos actuales, tal y como Manuel García Carpintero los estaba elaborando y los discutíamos en clase. También es interesante la labor que cuando recibimos la formación, el magisterio en filosofía del lenguaje, es en la época en la que estaba componiendo su libro genérico introductorio a la filosofía del lenguaje, las palabras, ideas y las cosas. Entonces, aunque este libro se publicó, si no recordamos mal, en 1996, pues en el curso que estamos diciendo de 1993-94, los estudiantes recibíamos sus borradores para recibir la formación. Entonces, el hecho de ver un libro en construcción de un área para nosotros completamente nueva y de una manera de entender la filosofía para nosotros también completamente nueva, pues era todo un disfrute. En nuestro caso, pues nosotros después de la carrera, en la formación del doctorado, participamos en los talleres de filosofía en torno a la Universidad de Gerona, primero de Barcelona, no confundo, luego Gerona, luego Valencia, y en este contexto pues también seguimos cierto contacto con Manuel García Carpintero Sánchez Miguel, que continuó hasta nuestra presentación de nuestra primera tesis doctoral, presentada en la universidad en abril de 2001, pero defendida en abril de 2002, y Manuel García Carpintero Sánchez Miguel formó parte del tribunal que evaluó nuestra investigación analítica en torno a la intencionalidad artística desde Richard Wollheim, filosofía, un entrelazamiento de filosofía de la mente y estética analítica. Pues bien, respecto a este entorno en el que podemos centrar un estudio, el catedrático de la Universidad de Barcelona, Manuel García Carpintero Sánchez Miguel, nacido en 1957 en Daimiel, Ciudad Real, sus líneas de investigación y actividad son los temas de la referencia, el valor cognoscitivo de los nombres propios, la naturaleza de la aseveración, la referencia y la ficción como un acto de representación. Todos estos temas se pueden encontrar fácilmente en sus artículos publicados, una minoría en español y otros en formato de papers en inglés, y son fácilmente localizables. El 80%, 85%, 90% de sus artículos están publicados y escritos en inglés.
Sus áreas filosóficas de trabajo, como estamos diciendo, son la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente, la metafísica, la epistemología, y todo ello dentro de esa manera de hacer pensamiento filosófico que se ha venido a denominar filosofía analítica o concepción analítica de la filosofía, de cuya práctica en España, sin lugar a dudas, García Carpintero es su máximo representante en cuanto a calidad de su obra y en cuanto a relevancia de la misma y reconocimiento internacional. Al punto de que también se puede afirmar que uno de los más excelsos y perspicuos pensadores filosóficos analíticos en el siglo XXI y ya desde finales del siglo XX que publican y comunican en lengua inglesa es el profesor García Carpintero. Algunos podrían decir que los mejores pensadores filosóficos del siglo XXI españoles escriben en inglés, refiriéndose a individuos como García Carpintero. También se podría decir lo mismo, bueno, lo mismo no, algo parecido de otra manera. ¿Qué otra cosa? Pues lo siguiente, que algunos de los más potentes pensadores filosóficos de la concepción ética de la filosofía en inglés, en lengua inglesa, pues son individuos españoles como Manuel García Carpintero Sánchez Miguel. De cualquier manera, se podría afirmar que sus intenciones por aliviar perplejidades de naturaleza filosófica se han realizado con éxito. Su producción de artículos académicos y conferencias desde la década de los 90 del siglo XX, bueno, todo esto, su tesis doctoral es sobre una cuestión de índole lógica sobre Bertrand Russell. Pues bien, estamos diciendo que su producción de artículos académicos y de conferencias es amplia desde los 90 del siglo XX hasta la actualidad. Ya hemos dicho que todos se pueden localizar fácilmente en internet, casi todos en lengua inglesa, pero bueno, en algunas colecciones temáticas, pues podemos encontrar en español, en lengua española, algunos artículos o capítulos de libros suyos, como en Pensando la mente, Perspectiva en Filosofía y Psicología, editado por Pedro Chacón Fuertes y Mariano Rodríguez González, un libro de 2000, que cuenta el capítulo de Manuel García Carpintero, Las razones para el dualismo. Las razones para el dualismo. Asimismo, en este libro sobre Chomsky, con también un capítulo de Chomsky, El lenguaje y la mente humana, en torno a 2002, la primera edición, sí, 2002, pues encontramos en la parte sobre la naturaleza del alma de la mente, el capítulo 7, encontramos el capítulo 7, autoría de Manuel García Carpintero, titulado La naturalización de las ciencias cognitivas. Nos extraña la presencia del anglicismo de ciencias cognitivas, porque la naturalización de las ciencias cognitivas, yo no sé si era cuestión del editor del libro, de la editorial Ariel, porque una de las enseñanzas, entre varias que se nos ha marcado de Manuel García Carpintero Sánchez Miguel, es que hay que evitar aquellos anglicismos injustificados, y él nos puso varios ejemplos. Un ejemplo sería no decir en español internalismo o externalismo, porque en español no tenemos internal ni external. Para esas concepciones o doctrinas filosóficas habría que decir en español internismo o externismo, y algo similar con ese sintagma tan manido y ya difícil de erradicar de psicología cognitiva o de ciencia cognitiva, o en plural ciencias cognitivas, pues en español debería ser ciencia cognoscitiva. Por eso nos extraña que el título no sea La naturalización de las ciencias cognoscitivas. Pero ya que lo tenemos abierto, decimos una cuestión importante que tenemos aquí remarcada, que es
la investigación empírica puede contribuir a la clarificación conceptual. La investigación empírica puede contribuir a la clarificación conceptual. También en el libro, hablando de la naturalización de la filosofía, problemas y límites. Pues este libro es de 2005. Los editores son Tobías Grimaltos y Julián Pacho. Sí, Grimaltos y Pacho son los editores, y aquí encontramos también un capítulo de Manuel García Carpintero titulado Intuiciones y contenidos no conceptuales. Asimismo, en el libro de 2013, Perspectivas en la filosofía del lenguaje, coordinado por David Pérez Chico, encontramos el capítulo Referencia y ficción. Encontramos el capítulo Referencia a ficción, pero es que este capítulo Referencia a ficción formaría parte más adelante del libro Relatar lo ocurrido como invención. En cuestiones más librescas, como ya hemos avanzado antes, en 1996 sale su estudio general, su presentación de la filosofía del lenguaje, las palabras, las ideas y las cosas, de Manuel García Carpintero. En broma, pues comentaban algunos alumnos de simpatía filosófica afrancesada, que si Manuel García Carpintero se había inspirado en este título en la obra de Foucault, Las palabras y las cosas. Ante esa afirmación o duda o pregunta en el aire, pues un servidor, también medio en broma pero medio en serio, decía que lo dudaba porque posiblemente Manuel García Carpintero no tuviese conocimiento de la existencia de las palabras y las cosas de Foucault. Evidentemente sí tiene conocimiento. Era una manera de decir que la tradición filosófica en la que piensa Manuel García Carpintero Sánchez Miguel no es la de Foucault, aunque Foucault tiene en algún libro, como Arqueología del Saber, una tonalidad en cierta medida analítica o próxima a la concepción analítica de la filosofía, pero a la Foucaultiana manera. No se extraña que no concretó en libro, o un servidor es ignorante, porque en el curso de septiembre 1995, en la asignatura sobre el Tractatus de Wittgenstein, pues Manuel García Carpintero Sánchez Miguel, aquellos estudiantes de una asignatura no obligatoria, era opcional, era elegida a propósito, era solamente para que le interesaban estas cuestiones, pues nos fue quincenalmente o semanalmente aportando capítulos de un libro. Son 8 entregas, o al menos yo ahora mismo he podido coger 8 entregas, 8 capítulos, y el último es de enero de 1996, el capítulo Figuras complejas, y el primero, la introducción, es de septiembre de 1995, de un supuesto libro titulado El Tractatus de Wittgenstein, una exposición crítica, Manuel García Carpintero. Pues al menos nosotros no tenemos noticia que esto haya sido publicado, al menos en español. Y su libro en español, Relatar lo ocurrido como invención, una introducción a la filosofía de la ficción contemporánea, de 2016. Cabe decir que esta presentación de la filosofía del lenguaje, las palabras, las ideas y las cosas, presenta una estructura dialógica. Él mismo, cuando nos introducía sus borradores, nos decía que precisamente Hegel no es que fuese filósofo de su devoción, pero que le había salido una estructura dialéctica, en el sentido de una tesis a favor, una tesis en contra y una síntesis. Pero añadimos nosotros que más que una estructura dialéctica, porque no es una posición únicamente entre dos filósofos para sintetizar con otro,
sino que en cada tesis y en la antítesis, en la tesis y en la antítesis, pues tiene varios puntos de vista. Por eso mismo situamos nosotros las palabras, las ideas y las cosas como un texto filosófico con una estructura dialógica, donde habría varias líneas argumentales a favor de la propuesta mentalista sobre la naturaleza del lenguaje, y sobre la relación entre lenguaje y pensamiento. Esa propuesta mentalista estaría desarrollada por el pensamiento filosófico sobre el lenguaje de John Locke y el primer Wittgenstein, el del Tractatus Logicus Philosophicus. Y también habría varias líneas argumentales en contra de esta tesis internista y a favor de la concepción conductista. Esta antítesis estaría representada por el segundo Wittgenstein y por Quine en este libro. Que en este libro habría una síntesis final que estaría desarrollada a través del programa de Grice, Las palabras, ideas y las cosas, de 1996. Y como hemos dicho, en 2016, pues relata lo ocurrido como invención, pues una introducción a la filosofía contemporánea sobre la invención. Y si el primero, Las palabras y las cosas, es un manual, que es mucho más que un manual, porque también es una enseñanza de cómo pensar desde la concepción analítica de la filosofía, o de practicar filosofía al modo analítico, pues el segundo libro es mucho más que una introducción, porque también es una enseñanza de cómo exponer una toma de posición pensando desde coordenadas filosóficas analíticas, al menos tal y como lo entiende Manuel García Carpintero. ¿Y qué entiende Manuel García Carpintero, que para nosotros es Don Manuel, sobre este subconjunto analítico del pensamiento filosófico referido pensando sobre la ficción? Pues, bueno, sobre la ficción este libro, pero nos referimos a que aquí la pregunta clave para nosotros, para este entorno de Manuel García Carpintero Sánchez Miguel, es si decimos que piensa desde la concepción analítica de la filosofía, pues cómo concibe Manuel García Carpintero Sánchez Miguel este subconjunto analítico del pensamiento filosófico. Y para eso vamos a leer un fragmento del libro Las palabras, ideas, las cosas, un fragmento al principio introductorio. Vayamos a leer, que dice así: si la filosofía se entiende al modo analítico, entonces está obligada a ser tan clara como la ciencia. Si bien es cierto que la filosofía debe poseer también la claridad sagital de la ciencia, su ámbito específico hace que sea necesaria, además, una claridad transversal. La aproximación a los problemas filosóficos fundamentales es necesariamente holista. A mi juicio, el de Manuel García Carpintero, existe una descripción débil de la característica distintiva de la filosofía, tal y como se entiende en el ámbito analítico, que se adecúa mejor a la práctica de esta tradición y recoge aún el distintivo énfasis que en ella pone la comprensión del lenguaje y en la enunciación de los problemas filosóficos como problemas lingüísticos. La enunciación de los problemas filosóficos como problemas lingüísticos. Esta sería esta concepción débil. De acuerdo con esta propuesta, la práctica de la filosofía analítica no se distingue por presuponer la tesis sustantiva de la prioridad del lenguaje sobre el pensamiento, sino más bien una tesis metodológica análoga. La prioridad filosófica del estudio del lenguaje y de los conceptos tal y como se expresan en el lenguaje sobre el estudio de los pensamientos. La filosofía, en esta concepción, es una actividad intelectual teórica, la investigación del significado de las expresiones lingüísticas. ¿A qué se dedicaría la filosofía? A la investigación del significado de las expresiones lingüísticas. A la actividad filosófica le interesa solo el estudio de los significados de ciertas expresiones, a propósito de los cuales la tradición filosófica viene planteando, desde los presocráticos,
genuinos problemas teóricos. Términos tales como saber y opinión, objetivo y subjetivo, causa, realidad y apariencia, mente y cuerpo, etc. Las explicaciones que la filosofía pretende ofrecer al elucidar el significado, los significados de las palabras como las mencionadas, de palabras como las mencionadas, o, como diremos alternativamente, al elucidar los conceptos expresados por estas palabras, no son meramente descriptivas, como ocurre en el caso de la semántica, sino críticas, regulativas. La actividad filosófica se arroja a sí misma la capacidad de corregir el uso que hacemos comúnmente de expresiones como las anteriores. La gran virtud de entender la filosofía de acuerdo con la propuesta precedente estaría en que nos permite mostrar que, a juzgar por lo que ahora sabemos, parece razonable creer que la filosofía sí es una actividad intelectual objetivamente interesante. Y esto se encuentra en el libro Las palabras, las ideas y las cosas de 1996, en las páginas, en números romanos 12, 16, 17, 18 y 24. Esperemos que esta breve introducción al entorno de Manuel García Carpintero Sánchez Miguel sirva de ánimo para introducirse en su obra, bien leyéndole en inglés o bien leyéndole en español. Para nosotros es un entorno para poder analizar el estatuto del discurso de ficción.